Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y hoy vamos a ver realmente solamente dos versículos. Y estos dos versículos, si usted mira en su Biblia, va a notar que son los últimos dos versículos de la primera parte de Hebreos capítulo 4. En esencia, estos dos versículos terminan o concluyen el sermón de la semana pasada, solo que el sermón de la semana pasada tenía tanto contenido enfocado, por supuesto, en el reposo espiritual, el reposo en el Señor Jesús. Yo, aunque no estaba acá, estaba de vacaciones, lo miré, me pareció absolutamente excelente. Vivo muy orgulloso, quizás orgulloso no sea la mejor palabra, muy satisfecho, muy feliz en cómo en nuestra iglesia se predica, porque el capítulo 4 de Hebreos, estos primeros 11 versículos, la gran mayoría de las personas lo malinterpretan. Preparándome para el sermón de hoy y para en general el capítulo 4 y también el capítulo 5, que son complejos, yo he mirado personalmente más de 20 sermones de pastores a quienes respeto. Y muchos de ellos, y no digo esto con orgullo, no, por favor, no lo entiendan así, no lo digo con orgullo, muchos de ellos no han acertado lo que es en esencia el mensaje de este capítulo. Es decir, muchos de ellos, por ejemplo, estaban hablando del descanso. En el concepto amplio y natural del descanso estaban hablando de vacaciones, de descansar, que es un concepto bíblico, entiendo eso, pero no es lo que está enseñando Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11, está enseñando lo que se predicó aquí en Iglesia Familia Multicultural. Él nos enseñó acerca del descanso espiritual. Descansar en la obra redentora completa de Cristo en la cruz del Calvario. Ya tú y yo no tenemos que trabajar, no tenemos que ganarnos el cielo, no tenemos que ganarnos el favor de Dios, ya lo tenemos. Y eso es descansar espiritualmente en la obra terminada y completa de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy, si miramos al capítulo 4, versículo 12, ¿les molesta si nos ponemos de pie de nuevo? ¿Qué tal si lo honramos la palabra? Me siento un poquito extraño, sin hacerlo así. Yo creo que nos conviene, ¿verdad? Si usted puede y no tiene ningún problema físico, pues puede hacerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y el tuétano del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a él, a quien rendiremos cuenta. Puede sentarse. Quería solamente honrar la palabra del Señor. Hoy quiero predicarles bajo el título Poder en cada palabra. Poder en cada palabra. Hay un proverbio capítulo 18, versículo 21, que dice una verdad muy grande, y nosotros, consciente o inconscientemente, todos los días practicamos, para bien o para mal, la verdad que se dice en este proverbio. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la lengua puede traer muerte o vida. Y así es, la lengua, tu lengua y mi lengua puede traer muerte o vida. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yo creo que hay mucha verdad en esto, en ambos sentidos, tanto en la capacidad que tenemos cuando hablamos de traer muerte y de traer vida. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos lo vemos muy, pero muy, muy claro. Es decir, nunca antes en la historia, nunca antes ha sido tan fácil como ahora multiplicar exponencialmente el poder de las palabras. Yo siento como que en el presente
se ha empoderado cualquier persona. Dije una frase en el servicio en inglés, hoy la voy a decir en español un poquito diferente, va a sonar un poquito feo. Yo creo que hoy en día cualquier cabeza de trompo se le ha dado un micrófono grande y se le ha empoderado para comunicarse con el mundo entero simultáneamente en segundos, ¿sí o no? A través de los medios sociales. Hay tanto contenido. Una de las cosas que hoy es un tema en cualquier hogar, posiblemente en el suyo sea un tema, es esto de ser un content creator, creador de contenido. Y yo digo, ¿y esos cabezas de trompo de dónde sacan el contenido? Si no tienen nada en su cabecita de trompo, ¿de dónde sacan el contenido? Consecuentemente, todo lo que publican por su micrófono grande es pura basura. Y el mundo está totalmente entretenido mirando basura todo el tiempo. Como que cualquier persona que tenga algo que decir y tenga la habilidad de comunicarlo de una forma un poquito interesante, especialmente si usa efectos visuales en videos y es un poquito dinámico, tiene un poquito de carisma, va a poder comunicar un mensaje y eventualmente el poder de ese mensaje y la multiplicación exponencial de ese mensaje nos deja ver lo que quiero mostrarles ahora a través de lo que vamos a ver en pantalla. No sé cuántos se acuerdan, en el 2014, sí, 11 años atrás, solo 11 años atrás, corrió por todos los medios de comunicación, creo que todo el mundo sabe de esto, el Ice Bucket Challenge, el reto del cubo de hielo, ¿ok? Y no sé cuántos, ¿alguien aquí lo hizo? Yo sabía que José lo iba a hacer. Pero bueno. Vemos por aquí otro hermano que lo hizo. El Ice Bucket Challenge en el 2014. Básicamente un grupo pequeño de amigos en Massachusetts crearon un video corto con la idea de concientizar sobre el LSA. En español, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y ellos en el intento de levantar fondos para esto y levantar conciencia de esta enfermedad, hicieron el Ice Bucket Challenge. Las razones médicas no quiero entrar en ellas en esta ocasión, no es el punto. El punto es que ellos, un grupo pequeño de amigos en Massachusetts, con solo una audiencia de 100 personas, hicieron esto y el acuerdo entre ellos era, y el compromiso entre ellos era pasarlo a 3 personas. 3 personas. Vamos a ver en la próxima pantalla el efecto que tuvo. La primera persona se lo pasó a 3 y esas 3 personas se lo pasaron a las próximas 3. Ya eran 9. Esas 9 se las pasaron a otras 3 personas. A ver, ¿cuántos están haciendo matemáticas? 3 por 9, 27. ¿Cuántos están acordando de la escuela? ¿Ok? Y después, 81. Para el 10º día ya había llegado a 59,049 personas y para el día 15, sé que lo que está en la pantalla es el 10, pero honestamente eso es un error. Para el día 15, escucha esto, allá habían 14,348,907 personas que habían hecho esto del Ice Bucket Challenge, del reto de la cubeta de hielo. Digo, bueno, está un poquito falso porque no había mucho hielo, lo que veo es agua nada más, pero el agua se convierte en hielo, o el hielo se convierte en agua, entiendo. La cuestión es que estaba fría el agua, ¿verdad que sí? Eso nos deja ver un poquito el poder exponencial de la comunicación hoy en día. Para que tengan idea, en solo 8 semanas había más de 17 millones de personas participando. Se vieron más de 440 millones vistas del video, 440 millones de vistas de este video. Y en los esfuerzos para levantar fondos para la ELA por sus iniciales, se dispersaron de 2.7 millones, eso es lo que normalmente recaudaban en un año. Después del Ice Bucket Challenge, solamente en ese verano recaudaron 115 millones. Y eso nos habla acerca del poder exponencial de la multiplicación de las palabras.
Usted no puede decirme muchas palabras a mí para que yo me tire un cubo de agua helada encima. Sin embargo, más de 17 millones de personas lo hicieron. Y gracias, esos fueron los que lo hicieron, sin contar los que lo hicieron y no lo reportaron, sin contar con los que simplemente vieron el video, 440 millones de views o de vistas. El punto que estoy tratando de probar es ese, el poder exponencial, en las palabras. Las palabras y las acciones de una sola persona que inició, combinadas con un video simple, pueden recorrer el mundo gracias a algoritmos y redes sociales. Y gracias a Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, hoy se puede hacer sin pagar un centavo y en segundos. Y esto no es exageración, hoy se puede hacer sin pagar un centavo y en segundos. Algunos de los mayores fraudes actuales en redes sociales tienen que ver con esto y tienen que ver con el poder de las palabras, el poder de lo que estamos comunicando y el poder exponencial a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, las falsas de inversiones en criptomonedas. Yo a veces digo, yo me considero todavía diestro en los medios de comunicación. Creo que sé lo que estoy haciendo. Entiendo la cultura, me he culturalizado, entiendo bien cómo funciona Estados Unidos, entiendo bien cómo funciona todo. Y aún así, a veces estos videos están tan bien hechos que a veces me hacen dudar. ¿Cómo sería a un ancianito? ¿Cómo sería una persona que no sabe inglés? ¿Cómo sería una persona vulnerable? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy sentados habrán caído como víctimas de mentiras que están tan bien presentadas y por estar tan bien presentadas ganan tu atención y terminas como víctima? Hay muchas de ellas. Por ejemplo, cuando sale un artista o un oficial del gobierno auspiciando o endorsando algo. Por supuesto, el hecho de que sea alguien famoso como Denzel Washington, por ejemplo, está Denzel Washington haciéndole promoción y endorsando algo que es una falsa. Y tú dices, bueno, si es Denzel Washington que lo está haciendo, pues más todavía. Y uno lo hace. Alguien que visitó nuestra iglesia por algún tiempo, Gerardo Renovales, él vive en Lakeland en este momento, hace muchos años de esto, hace 12 años de esto. Últimamente ha sacado muchos videos en Facebook, y no sé si él va a ver alguna vez este sermón. Ha sacado muchos videos en Facebook de él actuando como el presidente y hace todo lo que hace el presidente con la voz y todo, pero es su imagen, y eso nos muestra el poder de la inteligencia artificial hoy por hoy y cómo la falsedad puede lucir tan bien, tan real que parece la verdad. ¿Verdad que sí? El poder de las palabras. Por último, como último ejemplo, esto de los scams de romance. Esa es una nueva. Yo le doy gracias a Dios porque estoy felizmente casado hace 20 años. Nunca tuve que poner nada en ningún lugar para encontrar novia. No me fue tan difícil. Viajé a Miami en muchas ocasiones, pero, unas miradas profundas que surgieron allí. Mi suegra está aquí. Ella fue parte de esa experiencia allí. Mi esposa está enferma hoy, por eso no está aquí con nosotros. Eso fue lo que me costó, pero no tuve que poner nada en ningún lugar. Hoy en día, para mi sorpresa, y conozco esto de personas a quien conozco muy bien, personas que necesitan romance, están buscando parejas y han sido víctimas de esto. Yo no me cabe en la cabeza, no puedo entender cómo puede ser que puedan falsificarlo tan bien y puedan establecer comunicación al punto de convencer a una persona de que alguien que está enamorada de ti o enamorado de ti necesita dinero y tú sacas de tu bolsillo para darle dinero a una persona que al final es una persona con una voz falsa, en un lugar falso, con una identidad falsa y te saca el dinero. Juegan hasta con tus emociones, con tu integridad, con tu corazón. Eso nos habla del poder de las palabras y de nuevo, en una forma exponencial por los instrumentos, importante, los instrumentos que tenemos hoy. La pregunta es, si eso es realidad y es innegable, es indubitable, está a nuestro alrededor, todos los días lo vemos. Si esas palabras humanas tienen tanto poder, en este caso, en el último ejemplo, para hacer daño, si esas palabras tienen tanto poder, siendo humanas, ¿cuánto más poder
tendrá la palabra de Dios para hacer el bien, y aunque no está en sus pantallas, si la creemos. Si la creemos. Como me gusta a mí decir, vamos a masticar eso por un tiempo, vamos a digerir eso por un tiempo. Si el poder de las palabras humanas son tan poderosas, como lo hemos visto, usando estos instrumentos que multiplican la palabra, si son tan poderosas, ¿cómo sería entonces el poder de la palabra de Dios, literalmente? ¿Cómo sería eso si la creemos? Hay que procesar eso, hay que masticar eso, como me gusta decir a mí. Hay que masticar eso un poquito. Ahora, dicho eso, vamos a leer de nuevo Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y el tétano del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Cuando usted lee estos versículos, especialmente la segunda parte del versículo 12 y todo el versículo 13, en esencia, cuando dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y que no hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios, que todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y a Él es a quien daremos cuenta. Cuando usted piensa en esto, cuando usted lee esto, ¿qué es lo que usted siente? Naturalmente, usted le entra miedo. Como que todos tus pensamientos, Él los conoce. Todas tus intenciones, Él las conoce. Todo lo malo que hay en tu corazón, Él lo conoce. Yo creo que por lo general, la mayoría de las personas tiende a pensar en esa dirección, como si Dios nos estuviera comunicando que lo que Él está dispuesto a hacer es juzgarnos y condenarnos, porque su palabra lo escudriña todo, que su palabra nos juzga y nos condena porque todo queda expuesto delante de Él. ¿Pensamos así o no? ¿Nos sentimos así o no? Esto me hace pensar, hace algunos años iba a una iglesia, y en esta iglesia de vez en cuando venía un predicador. Y cuando venía este predicador tenía todos los dones del Espíritu que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Don de fe, don de palabra de ciencia y don de palabra de sabiduría. Son dones del Espíritu que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Y cuando esta persona venía, don de ciencia, por ejemplo, es cuando alguien te dice exactamente por lo que tú estás pasando. Es lo que el reino de las tinieblas copia como la adivinación. La persona sabe exactamente por lo que tú estás pasando. Es uno de los dones que tenía esta persona. Además de palabra de sabiduría y profecía. Y cuando esta persona llegaba a la iglesia, para aquel tiempo yo era un poquito más joven. Eso fue hace unos días nomás. Yo era un poquito más joven. Y usted sabe lo que vive un grupo de jóvenes en una iglesia, con todas las muchachas bonitas, todas las hormonas por ahí arriba, y los deseos de la carne, y los muchachos tigrazos por ahí cazando. Y cuando anunciaban que venían tal predicador, ese día de repente se le ponchaba la goma a la gente, alguien llamaba enfermo, alguien salió de vacaciones, y como que había muchas excusas y no venía mucha gente, porque cuando esta persona venía, a veces llamaba a las personas por nombre. Para aquel tiempo todavía no había Facebook como hoy, que hoy tú puedes chismosear y meterte en el perfil de la gente y saber quién es quién. No, para ese tiempo no había nada de eso. De modo que cuando esta persona llegaba a la iglesia y a veces llamaba a las personas por nombre, a veces les llamaba por seguro social, que es una indiscreción, llamar por seguro social en un lugar o por número de teléfono, las páginas amarillas quizás pudo haber sido un instrumento. Pero la realidad es que el temor era tan grande que muchas personas no asistían ese domingo a la iglesia. Yo digo, cuando leemos Hebreos capítulo 4, versículo 12, la segunda parte, y el versículo 13,
a veces pensamos en esto, pero yo les animo a mirar y a profundizar más y verlo en su contexto para entender que todo lo que Dios está diciendo es literalmente lo opuesto. Es literalmente lo opuesto. Cuando terminamos en el versículo 11, hablando de el descanso espiritual, ¿cuál era la verdad del sermón pasado? La verdad es que el pueblo de Israel no entró en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó. Y aunque tuvieron oportunidad por 40 años, no creyeron. 40 años día tras día de oportunidad para creer y no creyeron. Después de ver la mano de Dios en formas que quizás tú y yo no hemos visto, ellos no creyeron. Es por eso que Dios juró. Eso es algo serio cuando oímos que Dios juró que ellos no entrarían. Y la advertencia, porque en los primeros 11 versículos del capítulo 4, la advertencia es que tengamos cuidado que no entremos en el reposo como lo hizo el pueblo de Israel. Y el reposo espiritual termina siendo descansar en la obra redentora terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Es confiar en su trabajo, es nosotros dejar de trabajar. Nosotros dejar de intentar de ganarnos el cielo a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra integridad, porque aún nuestra integridad no se compara con la excelencia, con la santidad y la justicia del Hijo. Y Él murió por ti y murió por mí. Entonces tú y yo podemos simplemente confiar en Él y dejar de intentar ganarnos el cielo, ganarnos el favor de Dios. Yo no sé cuántos lo entendieron así. Yo creo que se hizo un trabajo excelente. No tengo que explicar mucho del sermón pasado. Pero eso termina en el versículo 11. Y cuando comienza el versículo 12, esta es la conclusión. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. De modo que estamos viendo esto como una conclusión. Ahora, cuando miramos ese pasaje, Hebreos 4, 12 y 13 en su contexto, no solamente con el contexto que ya conocemos, los primeros 11 versículos, sino con los versículos que siguen, incluyendo el capítulo 5, porque recordemos que la carta es una al final. Se establecieron los capítulos y versículos eventualmente, pero la carta era una carta, es coherente en su totalidad, el mensaje es uno. Cuando usted estudia lo que sigue, la última parte del capítulo 4 y el capítulo 5, aprendemos del sacerdocio supremo de Jesús. Ese es el próximo sermón, el hecho de que Jesús está intercediendo por nosotros y la excelencia de su sacerdocio. Entonces, cuando usted conecta todo el contexto, el anterior y el posterior, con el versículo 12, usted llega a entender que lo que el autor está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que Dios le está diciendo a la iglesia, a los hebreos, a los judíos, es que tenemos la herramienta más importante para creer en la palabra de Dios. Tenemos la herramienta más importante para conocer a Dios. Tenemos una herramienta tan importante que si abrimos nuestro corazón y la creemos, vamos a ser transformados. Nunca más seremos igual. ¿Cuántas veces usted ha estado en un servicio, ha estado en alguna campaña o algo así, y alguien dice, nunca más serás igual? Bueno, si tú y yo creemos la palabra de Dios, nunca más seremos igual. Quiero ver un poquito el contexto y cómo se llegó hasta aquí, aunque ya he explicado el contexto inmediato, el capítulo 4, lo que antecede y lo que precede. Pero quiero ir un poquito más allá y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, no 4, Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo, Dios hizo ¿qué? Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. En el capítulo 1, versículo 6, vemos cómo el Padre dice que los ángeles le adoren. De modo que nos está diciendo que Jesús no solamente es la forma en que Dios nos ha hablado en estos últimos días, ya predicamos ese sermón,
dice que los ángeles consideran digno de confianza a Jesús. Capítulo 1, versículo 6. En el capítulo 2 y versículo 1 vemos cómo debemos prestar mucha atención a la verdad de la palabra de Dios para no desviarnos de ella. Luego en el versículo 3 vemos que nos dice que no podemos escapar si ignoramos esta salvación tan grande, lo cual yo considero que es el centro o una de las advertencias, pero el centro de la carta es esa. No se desvíen poco a poco, no ignoren su salvación, no desprecies tu salvación, ya hemos tocado eso. En el capítulo 3, versículos 7 y 8, vemos que dice, hoy cuando oiga su voz, no endurezca su corazón. Estamos viendo pasajes que tienen que ver con lo que Dios ha hablado y nuestra respuesta a ello. Y el capítulo 3, para hacer aquellos que están tomando nota, por eso digo esto, el versículo 12, el versículo 14, el versículo 18 y 19 del capítulo 3, y en el capítulo 4, versículos 2, 3 y 6. Hoy estamos tocando el 12 y el 13. Todos estos versículos, en esencia, lo que nos dicen es lo siguiente: Dios ha hablado, y cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Y cuando no escuchamos, como lo hizo el pueblo de Israel, Dios es paciente, pero llega un tiempo que tú dejas de oír la palabra de Dios. Lo he dicho antes, lo quiero decir hoy, porque creo que es muy importante, especialmente cuando usted ocupa un asiento de iglesia domingo tras domingo, pero no ha abierto su corazón. Usted puede acostumbrarse, y el hecho de que esté sentado en lo que muchos llaman iglesia, esté sentado con la iglesia, para ser más correcto doctrinalmente, usted puede pensar que está haciendo lo que hace todo cristiano y que ya es un cristiano porque está yendo se está reuniendo con la iglesia. Pero permítame decirle que hay un riesgo muy grande ahí. Cuando uno escucha una y otra vez y no cree, hay un riesgo muy grande. Y eso es precisamente lo que vivió el pueblo de Israel. Una vez tras otras, Dios le habló y ellos no escucharon, no lo creyeron, no tuvieron fe. Las consecuencias son graves. Y es por eso que en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, hay varias advertencias. Y las advertencias tienen que ver con creer, con no endurecer el corazón. Todos esos pasajes que les acabo de dar, con no endurecer el corazón. La advertencia del domingo pasado, porque en el domingo pasado había una de las advertencias, era: tengan mucho cuidado que no entren en el reposo de Dios, como el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios. En otras palabras, ellos no entraron en la tierra prometida. Había muchas advertencias que tenían que ver con no creer. Y ese es el contexto en el que Dios nos habla en el capítulo 4, el versículo 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es esto que es viva? ¿Cómo es esto que es viva? Yo no sé cuántos han leído y han entendido Juan 1:1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Por qué será que está hablando de Jesús? Claramente está hablando de Jesús. Y Juan nos dice literalmente que está hablando de Jesús, porque después dice: y este verbo se hizo carne, Jesús, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando literalmente de Jesús. Pero lo que dice el versículo 1, Juan 1:1, es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué dice verbo? Porque habla de palabra. Aquí, especialmente cuando usted entiende el versículo 13, tiene que ver con eso, pero me estoy adelantando. Simplemente lo que dice el versículo 12 es que la palabra de Dios es viva. Y no solamente es viva, sino que es eficaz, que siempre produce algo. Lo que el autor le está dejando saber a los hebreos cristianos, por eso la carta se llama Hebreos, es que en la palabra de Dios tenemos la herramienta que va a transformar nuestro corazón. Todos los días tú y yo estamos escuchando y creyendo una cosa de aquí, una cosa de allá.
Tenemos que creer en algo todos los días. Todos los días ejercitamos nuestra fe. Cuando te montas en el carro, tienes que creer que cuando pisas el freno, el carro en efecto va a frenar. Y cuando giras el steering del carro, la maquinaria del carro, pues va a girar a la derecha. Si no, usted no se montara en el carro. Usted tiene que confiar en que la luz está sincronizada con el resto de las luces de tráfico. Si no, usted no saliera, ¿verdad?, de su casa. Todos los días ejercitamos fe. ¿Cuánta fe ejercitamos cada día en la palabra de Dios? ¿Cuánta fe ejercitamos cada día en la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú la crees, te va a transformar. Mira, no hay side effects, no hay efectos secundarios, no hay efectos que te vayan a dañar. Hoy en día los medicamentos que tú y yo tomamos, los tomamos por fe, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nos va a sanar de algo y por eso lo tomamos. Y tienen efectos secundarios. Muchas veces los efectos secundarios son peor que la enfermedad que tenemos. Y nos enferma por otro lado, ¿verdad que sí? Veo mucha gente riéndose porque es una verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. No tiene side effects. Cuando tú la recibes para cualquier cosa, te va a transformar. Yo no sé lo que necesitamos, no sé lo que tú necesitas para no desviarte del Señor, para continuar creciendo en tu camino con Dios. Pero lo que necesites, yo te garantizo 100% que está aquí en la palabra de Dios. Está aquí. ¿Estás pasando por problemas matrimoniales? Aquí está la solución. ¿Tienes problemas de identidad? ¿No sabes quién eres? ¿No conoces el propósito para tu vida? Aquí hay significado y propósito para tu vida. De Dios, no de ningún hombre, el que te hizo. ¿Tienes problemas con la autoestima? ¿Qué tal si estudias un poquito de la carta a los Efesios y aprendes que Él pensó en ti desde antes de la creación del mundo? Y sí, lo que eso significa es que desde antes de la creación del mundo, aunque eso no cabe en mi mente, trasciende más allá de lo que yo puedo entender naturalmente. Lo que eso significa es que Dios sabía que mi nombre es Alain López y conoce realmente mi huella digital, mi estatura, cuántos pelos en la cabeza tengo en este momento y cuántas libras tengo también. Todo eso, mi identidad, quién soy, Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Yo soy alguien especial para Dios. Tú eres alguien, todos somos, por supuesto, especial para el Señor. Tú eres realmente especial para el Señor. ¿Dónde sabemos eso? Aquí. Por eso, por lo menos en mi persona, puedo vivir sin complejo ninguno. Tengo todo lo que necesito tener. No me falta absolutamente nada, porque Dios está conmigo, porque Él piensa en mí. Todo el consejo divino lo tengo aquí. Necesito consejo para manejar las finanzas en mi iglesia. Aquí hay consejos para manejar las finanzas en mi iglesia y en mi familia personal. Necesito consejos para dirigir mis hijos. Aquí hay consejos para dirigir la familia. Aquí está todo el consejo de Dios. Todo lo que tu disco duro necesita está aquí en la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Para ilustrar lo eficaz que es, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Me encanta como lo dice en la versión en inglés, la New Living Translation. Dice que es sharper than the sharpest two-edged sword. Que es más afilada, o es más afilada, así que la más afilada espada de dos filos. En otras palabras, como que no puedo encontrar otras palabras mayores para ilustrar la eficacia cuando va a hacer algo, penetra. Dice después que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando alguien pasa por la muerte física, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Pero ni aún teológicamente es fácil, no es fácil, es muy difícil teológicamente o en el estudio de la palabra, separar el alma y el espíritu. De hecho, tú y yo no somos un cuerpo, la identidad no está en el cuerpo. No somos un cuerpo con alma y espíritu, más bien somos un alma con cuerpo y espíritu. La identidad no está en el cuerpo, sino en el alma. Y el cuerpo se separa fácilmente, pero el alma y el espíritu no. Aquí está diciendo que entra tan profundo que parte el alma y el espíritu. La palabra de Dios
puede causar efectos que ni siquiera tú y yo podemos llegar a entender. Dice también que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y ahora estoy hablando del cuerpo. Aún tu cuerpo y mi cuerpo es afectado directamente por la palabra de Dios. Y si vamos más allá, el versículo 13 dice que no hay nada, la segunda parte del versículo 12, dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Lo que tú nunca le has confesado a nadie. Los pensamientos que no le has dicho a nadie, que no te atreves a decirle a nadie, buenos y malos, Él los conoce todos. Pero me encanta que dice que es la palabra quien los conoce. ¿Es eso lo que está diciendo? Sí o sí. Lo que está diciendo es que la palabra es quien los conoce. Aquí todavía ni se está refiriendo directamente a Dios, se está hablando del poder de la palabra. Que la palabra conoce tus pensamientos y tus sentimientos, tu mente y tu corazón. Todo, absolutamente, Él lo conoce. Entonces, si llegamos al versículo 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¿Qué está diciendo o qué está implicando el autor con esto? Está diciendo que Dios y su palabra son uno. Eso es lo que está diciendo. Y cuando entendemos lo que sigue después es el sacerdocio de Cristo. Y está hablando de Cristo como sacerdote. Ya nos ha quedado muy claro en el libro de Hebreos la deidad del Hijo. En otras palabras, Cristo y su palabra son exactamente la misma cosa. Cuando tú y yo abrimos la palabra del Señor, estamos escuchando las palabras de Cristo. Estamos escuchando literalmente su palabra. Y lo que el autor está haciendo es simplemente animándonos a creer la palabra del Señor. A no ser como el pueblo de Israel. Creo que hasta ahora ha quedado muy claro que hay una corriente en la que el pueblo de Israel no creyó. Y el autor le está diciendo a los hebreos cristianos, ya que son hebreos, son judíos, ellos no creyeron, pero ustedes tienen la palabra viva. Todavía le está hablando, vamos a creer en la palabra de Dios. No es casualidad que en el capítulo 11 de Hebreos se nos da la mejor definición que cualquiera pueda tener acerca de lo que es fe. Es pues la fe, Hebreos 1.1, es pues la fe, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice después que es necesario que el que se acerca a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo lo que está haciendo el autor hasta ahora es diciéndonos, no hagas esto, no seas como el pueblo de Israel, no seas incrédulo, porque las consecuencias son estas. Tú tienes la palabra viva y poderosa, la palabra de Dios. Vamos a creerla, vamos a abrir el corazón, vamos a permitir que esa palabra nos transforme. Ahora yo quiero terminar con esto. Yo no sé cuántos de ustedes llegan al evangelio y dicen, bueno, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y como que ese refrán te lo has creído tanto que lo has creído más que la palabra de Dios. Yo quiero animarte a que cambies ese refrán por la palabra de Dios. Lo que el autor está haciendo es dejándote saber que si tú crees en la palabra, que si tú te expones a la palabra de Dios, que si día tras día tú abres tu corazón consistentemente a la palabra de Dios. Mira, no importa cuál ha sido tu pasado, no importa cuál ha sido tu ADN, no importa qué es lo que corre por tus venas, si eres hijo de un criminal, si naciste en un hogar marcado por el divorcio, no importa
lo que tu ADN te dicte, la palabra de Dios es más poderosa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No creas que hay algo que sea más poderoso que esto. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál es tu presente, nunca es tarde para comenzar a creer en la palabra de Dios. Nunca es tarde para comenzar a creer en la palabra de Dios. Y cuando nos dice el versículo 13 que Él expone todo, nos habla de toda la creación. Dice que no hay nada oculto ante Dios. De nuevo, Dios y sus palabras son uno. ¿Y por qué la palabra de Dios expone todo? ¿Por qué? Por lo que dice en los versículos que siguen. Porque es entonces que todo eso tiene que ser confesado, y entonces por la intercesión del Hijo, ese va a ser el próximo sermón, la intercesión del Hijo. ¿Cuántos sabían que Jesús ora por ti? Una cosa es que mi mamá me diga, estoy orando por ti. Una cosa es que el pastor te diga, estoy orando por ti. Y otra cosa muy diferente es que el Hijo esté a la diestra del Padre, sin mancha ni arruga, no está equivocado. Sus oraciones siempre son absolutamente, puramente la voluntad del Padre, y Él está siempre orando por ti y por mí. Cuando todo lo que pensamos, cuando todo lo que somos queda expuesto por el poder de la palabra, y tú y yo lo confesamos, entonces el Hijo lo presenta ante el Padre y dice, yo di mi vida por Él. Yo transferí mi justicia a Él. De modo que es la palabra que nos purifica. Como dijo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces vamos a disponernos a honrar la palabra de Dios como tiene que ser. Cuando Jesús predicó y nos dio la parábola de la semilla es la palabra de Dios. Dice que alguna caía junto al camino, venían las aves y la comían, otras caían sobre pedregales y echaba raíz, pero se secaba pronto. Dice después de aquellos que dan fruto, pero aquellos que entienden, si usted busca la parábola lo va a encontrar, son los que terminan dando fruto. Entonces vamos a abrir el corazón y vamos a buscar entendimiento, porque todo el que busca, halla, y todo el que llama, se le abrirá. Vamos a buscar de la palabra de Dios, vamos a honrar la palabra de Dios, vamos a dejar que realmente sea nuestra guía de fe y conducta. En Hechos capítulo 8, con esto termino de verdad. En Hechos capítulo 8, hay una historia que a mí me fascina y que antes de que Iglesia Familia Multicultural existiera, antes que Iglesia Hispana de Brando, porque ese era el nombre original, existió un programa de radio llamado Dímelo Claro. Y existió la pasión en mí, Dios puso la pasión en mí de enseñar claramente la Biblia. Y lo hizo a través de ese pasaje, Hechos 8. Donde el etíope, el eunuco etíope, el secretario de Etiopía, del tesoro de Etiopía, había venido a Jerusalén a adorar. Y este hombre tan importante regresaba de Jerusalén y había venido a Jerusalén buscando de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, alguien que lo busque de corazón, un corazón abierto. Mire, cuando usted busca a Dios, y esto es responsabilidad nuestra, Dios no lo va a hacer. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú te dispones, cuando tú invitas al Señor, entra en mi corazón. Cuando tú te dispones a estudiar la palabra, cuando tú abres tu oído y le dices al Señor, yo quiero aprender de ti, enséñame, Él lo va a hacer. Este hombre estaba regresando de Jerusalén, había venido a adorar, había pasado mucho tiempo y regresaba, pero habían cosas que él no entendía. Y de regreso estaba leyendo Isaías 53.
Muchas personas consideran que Isaías 53 es el primer evangelio. Por supuesto, no es uno de los evangelios. Fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Pero en Isaías 53 hay un panorama eterno de Jesús desde antes de todo el sacrificio de Jesús y aún después. Y este hombre estaba leyendo esto. ¿Qué tú crees que estaba pasando allí? El Espíritu Santo estaba tratando en la vida de este hombre. Este hombre tenía deseos de oír y estaba escuchando de Dios. Tenía una conversación con el Espíritu Santo y él no entendía algunas cosas. ¿Y saben qué sucedió? Allá fue Felipe. Un ángel se le aparece a Felipe y lo envía. El Espíritu Santo le habla a Felipe y lo envía. Literalmente, el cielo y la tierra se mueven cuando un corazón se abre a la palabra de Dios. Y Felipe llega hasta donde está este carro, Hechos capítulo 8. Se une al carro, anda y escucha lo que está leyendo el eunuco, el etíope. Y estaba leyendo Isaías 53. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y entonces él le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿y cómo podré entender si alguien no me explica? Y dice la palabra, Lucas, escribiéndole a los griegos, especialmente a su amigo Teófilo, dice que partiendo de ahí, de Isaías 53, le anunció la salvación. Y esa persona entendió en ese momento por la explicación de Felipe, que se estaba refiriendo a Jesús. Cuando él entendió que se refería a Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Le dijo, ¿qué evita que yo sea bautizado? Felipe le responde, bueno, si bien has creído, si bien has ¿qué? Creído. Él entendió la palabra y después la creyó. Si bien has creído, nada lo impide. En el próximo charco que encontraron agua, allí se detuvo todo aquello. El etíope fue bautizado por Felipe. Interesantemente, y es algo sobrenatural, algo extraordinario, Felipe fue traspuesto. No regresó corriendo, fue traspuesto de regreso a Jerusalén. Como que se movió literalmente el cielo y la tierra, ocurrieron milagros por la salvación de una persona que necesitaba entender la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Y todo lo que necesitaba era que alguien se lo explicara. Yo te animo, iglesia, que nos dispongamos a creer la palabra del Señor. Olvídese de cualquier dilema mental. Olvídese de cualquier trastorno. La palabra de Dios es más poderosa. Olvídese de cualquier enfermedad. La palabra de Dios es más poderosa. Olvídese de cualquier herida profunda. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque Él puede cambiar las intenciones con las intenciones del Espíritu. Él tiene el poder para transformar cualquier trastorno que haya sido causado por heridas del pasado, por palabras hirientes, por algo que te hicieron, que te marcó para siempre. El poder de la palabra puede transformarte.